Vamos a hablar un poquito de la configuración interna del estómago, pero vamos a adelantar sobre la configuración interna en general del tubo digestivo. ¿Sale? Entonces, configuración interna del estómago, pero vamos a adelantarnos a hablar de tubo digestivo en general. ¿Sale? Vamos a poner acá tubo digestivo primero. Bueno, estos tienen cuatro capas. Cuatro capas las vamos a enumerar desde lo superficial hacia lo profundo. Primero tenemos una capa serosa, luego de esto tenemos una capa muscular, después de esto tenemos una capa submucosa y finalmente tenemos una capa mucosa. ¿Ok? Esto también se presenta en el estómago, ¿sale? Esto también se presenta en el estómago. Tenemos capa serosa, muscular, submucosa y mucosa. Ahora, ¿cuál es la característica más recalcable, más particular del estómago? Bueno, primero que nada, a nivel de la muscular, resulta y resalta que en el tubo digestivo en general tenemos una capa muscular longitudinal y después tenemos una capa muscular circular, ¿ok? En el estómago también tenemos primero una capa muscular longitudinal y después tenemos una circular. ¿Cuál es la cuestión? Que en el estómago adicionalmente tenemos una última capa que es la oblicua, ¿sale? Entonces esa es una de las primeras características distintivas muy manifiestas entre el estómago y el resto del tubo digestivo abdominal. ¿Vamos bien hasta acá? La oblicua es la cardia. No. Ahorita voy a mostrar las capas musculares y van a ver cómo está eso. Bueno, entonces aquí tenemos un corte histológico y podemos observar en la parte superior tenemos lo profundo, en la parte inferior tenemos lo superficial. No sé si ya les había comentado, pero las vísceras huecas, esa parte hueca por donde pasa el contenido alimenticio, el aire, la sangre, es conocida como luz o lumen, ¿ok? Entonces, la parte más profunda pues es donde pasa el contenido alimenticio, entonces sería el lumen estomacal. Pegadito al lumen estomacal tendríamos primero la capa mucosa, ¿sale? La capa mucosa que es un epitelio simple, ¿sale? Es un epitelio simple. Después de la capa mucosa tendríamos a la capa submucosa, que es tejido conectivo vascularizado. Por cierto, esto es una característica típica, el tejido conectivo suele ser avascular. Luego de esto tenemos a la capa muscular, que en el estómago la más profunda de las capas es el estrato oblicuo, ¿sale? El estrato o capa oblicua. Esto es exclusivo del estómago, ¿sale? Esto es exclusivo del estómago. Después la capa circular y la capa longitudinal. Y finalmente la serosa, que no es otra cosa más que el peritoneo visceral, ¿sale? La hoja del peritoneo visceral que rodea el estómago, eso es la capa serosa. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Vamos a observar qué particularidades tenemos en algunas de las capas del estómago, por ejemplo, en particular en la capa mucosa. En la capa mucosa podemos observar pliegues. También les voy adelantando, en realidad en todo el tubo digestivo abdominal tenemos pliegues en la mucosa. La cuestión es saber cómo se llaman. En el estómago los pliegues de la mucosa se dividen en dos grupos, unos hacia la curvatura menor y otros hacia la curvatura mayor. Los que están hacia la curvatura menor se ven longitudinales y se llaman así pliegues longitudinales, pliegues longitudinales. Los que están hacia la curvatura mayor se ven como arrugas, entonces se les llama rugosidades gástricas o pliegues gástricos, ¿ok? Entonces, rugosidades gástricas o pliegues gástricos y pliegues longitudinales. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, en el estómago fíjense que esos pliegues de la mucosa principalmente sirven para cuando se distiende el estómago la mucosa no se desgarre, ¿ok? Principalmente es atribuible esa función. Ahora, vamos a saltar de la mucosa directamente hasta la muscular. Quedamos que el estómago tiene tres capas. Díganme el nombre de una de esas capas. Longitudinal, oblicua y circular. Bueno. La más superficial es la longitudinal, ¿ok? La más superficial es la longitudinal. Evidentemente, como el estómago tiene una forma de saco, no todas las fibras de esta capa son perfectamente longitudinales, pero lo intentan, ¿ok? Aquí vemos cómo hacia la curvatura mayor son perfectamente longitudinales, cerca de la curvatura menor son perfectamente longitudinales,
Ya en la cara anterior del estómago ya no son tan perfectamente longitudinales, pero lo intentan. Para la siguiente imagen vamos a retirar sobre todo la capa longitudinal del estómago, de tal manera que podemos observar la siguiente capa, que es la capa de fibras circulares. Sale la capa de fibras circulares, capa de fibras circulares. Y a través de la capa de fibras circulares se abrieron tres ventanas, 1, 2 y 3. Y estas ventanas nos permiten ver la capa muscular más profunda, que justamente son los músculos oblicuos o la capa oblicua, ¿sale? Cabe destacar que la capa oblicua no abarca todo el estómago, en realidad solo abarca principalmente las caras anterior y posterior. Hacia la curvatura mayor casi no hay fibras de esta capa y hacia la curvatura menor casi no hay fibras de esta capa, ¿ok? Esta capa predominantemente solo abarca la cara anterior y a la cara posterior. ¿Vamos bien? Entonces, estas fibras oblicuas son exclusivas del estómago. El resto de la tripa no las tiene. Aquí podemos observar el estómago, podemos ver los abundantes pliegues longitudinales del estómago y aquí los pliegues rugosos o rugosidades, pliegues gástricos o rugosidades gástricas. ¿Sale? Pliegues gástricos o rugosidades gástricas. ¿Vamos a ir hasta acá? Sale pues. Miren, para lo que sigue le preguntaba a los chicos de la hora anterior, el temario dice que debemos de ver toda la tripa y después de ver toda la tripa ya entonces vemos su irrigación. En lo personal yo preferiría ir viendo tripa o cuando menos segmentos de la tripa y su irrigación en vez de esperar hasta el último momento para hablar de la irrigación. ¿Cómo quieren que nos desenvolvamos? ¿Como dice el temario o como le sugiero? ¿Cómo lo sugiero? Bueno, entonces vamos a hablar de la irrigación del estómago y para hablar de la irrigación del estómago primero vamos a dar una pequeña introducción de cómo se irriga el tubo digestivo. Para irrigar el tubo digestivo tenemos tres arterias, ¿sale? Tres arterias que son las meras chidas. Estas arterias comparten características como ser vasos impares que salen de la parte anterior de la aorta, ¿sale? Entonces vasos impares salen de la parte anterior de la aorta a diferentes alturas. De arriba hacia abajo, el primero que encontramos es el tronco celíaco, luego a la mesentérica superior y luego a la mesentérica inferior, ¿sale? Tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. ¿Vamos bien hasta aquí? Pues básicamente el tronco celíaco es el que se especializa en la irrigación del estómago. En este sentido, aquí podemos observar el estómago, pero en este se ve mejor. Miren, esto que estoy tocando es el tronco celíaco. Eso es el tronco celíaco, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Atrásito se ve la aorta. De hecho, ¿ven que aquí se ve un arco? ¿Este arco? Sí. Bueno, la aorta acaba de rebasar ese arco, que es la separación entre su porción torácica y su porción abdominal. Este arco en realidad es un hoyo, es el hiato aórtico del diafragma, ¿sale? Entonces casi acaba de atravesar el hiato aórtico del diafragma y emite al tronco celíaco, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? No es su primera rama, pero casi acaba de ser la primera rama de la aorta. Bueno, por consenso general, porque en realidad el tronco celíaco es uno de los sitios con mayor variabilidad anatómica arterial, por consenso general se dice que hay tres ramas principales del tronco celíaco. Esto es la variante más frecuente. Hay una rama que va hacia la derecha y dos que van hacia la izquierda. La rama que va hacia la derecha se llama arteria hepática común. Arteria hepática común. ¿Sale? Y las dos ramas que van hacia la izquierda son la gástrica izquierda y la esplénica. ¿Vale? Entonces, gástrica izquierda y la esplénica. ¿Vamos bien en este momento? Ok. Luego de estas, ahora sí ya vamos a meternos un poquito más concreto con la irrigación del estómago, ¿sale? Pero queda claro, hacia la derecha, ¿cómo se llama la arteria que sale? Hepática común. Hepática común. Hacia la izquierda, ¿cuáles son las dos que salen? Gástrica izquierda y esplénica, ¿sale?
La esplénica, por cierto, se llama así porque va ¿a qué órgano? Al vaso, exactamente. Bueno, entonces, el estómago tiene tres principales territorios de irrigación: el territorio de la curvatura menor, el territorio de la curvatura mayor y el territorio superior, que ahorita vamos a ver. Se me hace más facilito comenzar con la curvatura menor, ¿sale? Noten que tanto la curvatura menor como la curvatura mayor tienen arcos vasculares. Entonces vamos a hablar de esos arcos vasculares. Miren, les presento con color amarillo a la gástrica izquierda. Esta es la arteria gástrica izquierda. Es una de las ramas del tronco celíaco, ¿sale? Arteria gástrica izquierda. Vamos a ir hasta acá. Esta es una rama del tronco celíaco. Por cierto, ¿qué color es este? Es como color Barney, ¿no? Sí. Es un dinosaurio. Ok, vale. Entonces, esta rama de color Barney va a la derecha. ¿Cómo se llama la única rama derecha? Hepática. Hepática común. Nos vamos a quedar con esas dos arterias. Miren, la gástrica izquierda, ¿qué órgano creen que irrigue? El estómago. ¿Del lado qué? Izquierdo, perfecto. Curvatura menor del estómago en el lado izquierdo. Listo, se acabó. ¿Sale? Ahora, por otro lado, hacia el lado derecho, ¿cuál es el proceso por el cual se crea la arteria? La hepática común se bifurca, dando lugar a una arteria que ahorita les voy a decir el nombre, y a la hepática propia. ¿Sale? Se bifurca. Ahorita les digo el nombre de la otra arteria, pero me interesa esta, que es la hepática propia. Hepática propia. Hepática común, hepática propia. Hepática común, hepática propia. La hepática propia emite una rama que coloreé ahí con diamantina de estrellas, que es la gástrica derecha. ¿Sale? La hepática propia emite a la arteria gástrica derecha. ¿Sale? La gástrica derecha se va a la curvatura menor, anastomosando con la gástrica izquierda. ¿Sale? Entonces se forma el arco vascular de la curvatura menor, gástrica izquierda y gástrica derecha. La gástrica derecha viene de la hepática propia, que viene de la hepática común, que viene del tronco celíaco. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. De todas maneras, esto traté de esquematizarlo en la tablita. Aquí los signos menos están representando que están vinculadas estas dos arterias y forman el arco vascular de la curvatura menor. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Chichillón? Bueno. La curvatura mayor es un poquito más complicada, pero tampoco es catastróficamente más complicada. Vamos a empezar del lado derecho porque lo tenemos fresquecito, lo acabamos de ver. Quedamos que esta arteria color Barney es la hepática común. Y quedamos que da a la hepática propia. ¿Qué debe decirles el nombre de esta arteria que ahora está remarcada con color naranja? Esta arteria se llama gastroduodenal. No más así por el nombre que irrigará. El duodeno y el estómago. El estómago, perfecto. Entonces, arteria gastroduodenal. También la gastroduodenal, pues obviamente emite ramas duodenales que ahorita no nos interesan. Vamos a quedarnos con la rama gástrica. ¿Qué onda con la rama gástrica? Bueno, ¿se acuerdan que hay unas formaciones que se llaman omentos? Sí. Bueno, aquí por ejemplo podemos observar el omento mayor. Y a través del omento mayor hay una arteria que va emitiendo ramas omentales. Por aquí dice ramas omentales. Ramas omentales, ¿sale? Estas también son ramas omentales. Entonces, esta arteria irriga estómago y omento. Estómago y omento. Entonces, esa arteria se llama gastroomental. Y como está del lado derecho, es gastroomental derecha. Aquí con color rosa, ¿no? La gastroduodenal nos da a la gastroomental derecha. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Curvatura mayor, lado derecho, ya quedó. Ahora vamos al lado izquierdo. ¿Cómo se llama la otra rama del tronco celíaco que va hacia el lado izquierdo? La esplénica. ¿Sale? Entonces aquí con color verde, chorrillo de bebé, tenemos a la arteria esplénica. Sale, miren, arteria esplénica. ¿Ya la vieron cómo se dirige hacia el espleno o vaso? Ok.
En su trayecto hacia el vaso emite a esta colateral con un verde un poquito más oscuro, como un verde militar. Entonces, esta arteria es la gastroomental izquierda. ¿Sale? En este sentido fue súper corto. Esplénica, gastroomental izquierda. Se acabó. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Listo. Curvatura mayor cubierta. Entonces, la práctica común emite a la gastrodental, que emite a la gastromental derecha. La esplénica emite a la gastromental izquierda. Y estas dos se combinan para formar el arco vascular de la curvatura mayor. Pero si se fijan, como que este pedazo, esta zona, pues de momento no pareciera estar vascularizada. Entonces, vamos a hablar de la vascularización hacia la región del fundus gástrico. Sale hacia la región del fundus gástrico. La verdad es que estoy viéndolas y me quedaron bien feas, pero con color azul tenemos una arteria que se llama gástrica posterior, ¿sale? Que es rama de la esplénica, ¿sale? A mí me quedó fea, pero aquí pueden observar las ilustraciones de la tarjeta y aquí tenemos a la gástrica posterior. Y aquí también tenemos a la gástrica posterior. ¿Vamos hasta aquí? ¿Señor? Ok. Y por otro lado, miren, esto es algo muy interesante, nada más déjenme ver dónde está la imagen. Aquí, miren. Si observan ustedes, esta arteria que está aquí es la esplénica. ¿Vamos a ir hasta acá? ¿La arteria esplénica? Bueno, miren, casi siempre las arterias se ramifican para darle irrigación a un órgano. Pero esa ramificación ocurre cuando ya entraron al órgano. En el pulmón, las arterias bronquiales se ramifican dentro del pulmón. En el corazón, bueno, es una excepción, las arterias coronarias se distribuyen por fuera del corazón y después penetran en él. Pero en la enorme mayoría de los órganos, las arterias entran al órgano y se ramifican dentro de él, o en el último de los casos, sobre de él, como en el corazón. Pero el vaso es un órgano bien particular porque la arteria está a punto de llegar al vaso y se ramifica, no sobre él, sino antes. ¿Ok? Y eso, aparte de que es bien interesante porque es el único sitio del cuerpo humano donde ocurre este patrón, produce lo siguiente. Algunas de las arterias que van a irrigar al vaso y que están en la zona alta se regresan hacia el estómago. Relativamente son arterias cortas. Y se llaman así, arterias gástricas cortas. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a la ilustración de la tarjeta y podemos notar, sobre todo en la de este lado, amplia ramificación de las arterias, de la arteria esplénica antes de entrar al vaso, y aquí se regresan formando arterias gástricas cortas. ¿Sale? Gástricas cortas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Chichiñón? Bueno. Ok. Hay un par de cosas que quisiera comentarles. Lo primero que les voy a comentar es un chisme. Fíjense que antes al fundus gástrico le decían tuberosidad. ¿Sale? Ya no se llama así, pero le decían tuberosidad. Y también antes a la gástrica izquierda, bueno, aparte de que le decían coronaria estomáquica, a la gástrica izquierda le pusieron el nombre de, redoble de tambores, arteria esófago cardio-tuberositaria anterior. Dirán ustedes, sopota, o sea, parece trabalenguas. Pero me gusta mucho el nombre porque es muy descriptivo de los territorios que irrigan. Porque con gástrica izquierda a lo mejor nos quedamos con la idea de que solo irriga estómago. Irriga cardias, no corazón, cardias. Fundus en la parte anterior. Y históricamente la gástrica posterior se llamó esófago cardio-tuberositaria posterior porque irriga esófago, cardias, fundus, torácica. Bueno, posteriores. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno. Entonces, vamos a dejar la irrigación del estómago hasta acá. Y vamos a lo ultimísimo,
será hablar de aumentos, ¿sale? Comenzamos esta clase hablando de formaciones peritoneales y ahorita pues estamos viendo estómago, entonces vamos a hablar de aumentos. En esta ilustración aquí podemos observar al aumento menor, ¿sale? Esto es una formación peritoneal, un pliegue bilaminar que une el estómago y la primera porción del duodeno con otro órgano que en este caso concretamente es el hígado, ¿sale? Entonces, esta estructura es el aumento menor. Sin embargo, pueden notar que el mismo autor de esta ilustración nos está indicando con unas llaves que el aumento menor tiene dos porciones señaladas con los números 27 y 29. Entonces, el aumento menor se subdivide. ¿Y se subdivide en qué y qué cosa? Pues se subdivide en un ligamento hepatoduodenal y un ligamento hepatogástrico, ¿sale? Entonces, el aumento menor se subdivide en ligamentos. Esta es una de las razones por las que les digo que al final ligamentos es un término que ocupan como sus patas, ¿no? O sea, para lo que sea. Ligamento hepatoduodenal y la otra porción se llama ligamento hepatogástrico, ¿sale? No solo se trata de que uno va del hígado al duodeno y otro va del hígado al estómago, también su consistencia es diferente. Noten que el ligamento hepatogástrico se ve translúcido, pero el hepatoduodenal se ve blanquecino porque de hecho tiene mucho tejido fibroso. Y ese tejido fibroso no es una simple casualidad. Ese tejido fibroso de hecho protege a tres estructuras súper importantes que viajan por acá. Concretamente esas estructuras son de color rojo. No me digan qué estructura es, díganme qué creen que es. No me digan el nombre particular, sino en general, ¿qué es esto? Una arteria. Otra estructura de color azul, una vena. Y otra estructura de color verde, un conducto, ¿sale? Concretamente, ¿qué son? El de color verde se llama conducto biliar común, mejor conocido por los compas como colédoco. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. El nombre oficial, pero nada más que no me pierda yo, el nombre oficial es conducto biliar común, pero a menudo le dicen conducto colédoco. ¿Sale? Colédoco. Esta arteria de color rojo ya la hemos visto antes, es la arteria hepática propia. ¿Sale? Ya no solo se trata de que la hepática común lleva a la gastrodenal y a la hepática propia, sino que aquí la estamos viendo que va dentro del ligamento hepatoduodenal. ¿Vamos bien hasta acá? Y por último, la enorme venota que está aquí atrás, porque es en realidad una gran vena, es la vena porta hepática. ¿Sale? Vena porta hepática. Nomás para que se den un quemón de qué venota es, el calibre de la vena porta en cortes transversales es del mismo tamaño que el de la arteria aorta, ¿sale? O sea, ahí cabe el mototopo, ¿sale? Contemplen que el 70% del volumen sanguíneo va en venas, entonces pues, las venas tienden a ser más grandes en su calibre o en su lumen que las arterias. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Paramos aquí tantito en momento menor y tómense unos 5 minutos en lo que voy a checar y todo eso. Nos vemos en laboratorio, 1 hora de clase y son libres. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, quejas o aclaraciones?